A continuación, programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que requieren de la supervisión de padres o representante. Bueno, mis queridos tachirenses y orgullosamente gochos, voy a hacer mi comentario político. He visto la declaración de Delcy Rodríguez, nuestra candidata, y sinceramente que da vergüenza estas declaraciones después de 15 años de estar en el gobierno nacional, los famosos revolucionarios bolivarianos, que no tienen nada de revolucionarios, insultando y vejando y retando a Estados Unidos. Después de estos 15 años, veo con extrañeza cómo mariposeando, como dicen a los criollos, están pidiéndole cacao al presidente Obama. Por favor, presidente, no nos trate mal, perdónenos, derogue el decreto. Eso, sinceramente, da vergüenza como venezolano. El otro comentario es hacia los militares venezolanos y especialmente a los de la Armada Nacional y a la Guardia Nacional. Tenemos en Venezuela, calculo que tendremos más de 500 alcabalas a nivel nacional de la Guardia Nacional, en todas partes, maltratando al productor, al pequeño productor de papa, de tomate, el que lleva un chivo, el que lleva una vaquita, lo orillan, lleva un producto perecedero, lo tienen 2 y 3 horas detenido, que va legalmente con sus visas. Lo digo porque lo he visto, lo vi porque fui productor agropecuario y fui ganadero y me sucedió. Tenía mi propio camioncito también ganadero en la finca y me pasaba llevando todo en regla, toda la permisología, la guardia me paraba hasta que me bajaba de la mula. Había que bajarse de la mula, si no se perdía el producto. Eso lo hacen a nivel nacional, no lo digo yo, lo sabe todo el pueblo venezolano, cómo humillan a los viajeros en los autobuses, aquí en La Pedrera, en La Camaruca, en Barinas, y por todas partes en el territorio nacional, al pueblo venezolano. Ya el pueblo venezolano está hastiado de la humillación de la Guardia Nacional. El llamado a la Guardia Nacional es que como venezolanos, como patriotas, defiendan la soberanía nacional y a los militares en general y a la Armada Nacional para que la Guardia se traslade a la orilla del río Esequibo, que es nuestra verdadera frontera, está en el Esequibo, el río Esequibo. Que monten las alcabalas, se monten allá en la orilla del río Esequibo y que la Armada Nacional no permita la exploración ni estudio en el frente del Atlántico, en la Guayana Esequiba, porque el Esequibo es nuestro y lo que es nuestro no se discute. De manera que tanto que habla este gobierno de nacionalismo, de soberanía, ¿y dónde está la muestra? Primero, Fidel Castro desconoce el reclamo de Venezuela sobre el Esequibo y hemos transformado en estos 15 años a Cuba. Lo mismo que hicimos con Bolivia. Bolivia en estos días nos vendió leche, por Dios. Bolivia no producía. Todo con el dinero de los venezolanos, de nuestro petróleo, de PDVSA que la acabaron, inyectándole a Nicaragua, a todos estos países del ALBA, que no nos han apoyado con el Esequibo. Ha sido dinero y tiempo perdido. Eso ha sido un error del Comando Estratégico Operacional y el Gobierno Nacional. Es hora que los venezolanos nos sintamos verdaderamente venezolanos y seamos nacionalistas y defendamos nuestra soberanía. Ahora sí paso a hablar con el teniente coronel Darío Lozano, un conocedor de la materia militar a nivel nacional, en todos los ramos, un veterano, como se dice. Bienvenido, Darío. Gracias, Masuera. Bueno, sí, la situación del país es muy compleja, ¿no? Tenemos gente, como diríamos, amateur, dirigiendo nuestras relaciones internacionales. Esta señora Delcy Rodríguez tiene muy poca experiencia en el campo diplomático, aunque ocupó un breve periodo ahí, creo que
en tiempos de Chávez fue viceministra ahí de Relaciones Exteriores, pero tuvo poco tiempo allí en Cancillería, ¿no? Lo del Esequibo es grave. Lamentablemente hay un silencio y dicen que el silencio es cómplice. Frase atribuida a Jean-Paul Sartre, y también de que es muy difícil permanecer callado. Quizás ese pedimento y esa denuncia que una vez nos acusó Fidel Castro de que éramos expansionistas, y se pensaba que en el gobierno de un militar de carrera como fue Hugo Chávez, formado en la Academia Militar de Venezuela, graduado en Comando y Estado Mayor en la Escuela Superior del Ejército Simón Bolívar, y con unos estudios en ciencia política allí en la Simón Bolívar que no concluyó, pero bueno, su mejor tesis de grado fue haber ganado la presidencia. Entonces, no se entiende por qué esa actitud tan pasiva de la Cancillería venezolana ante el hecho de que la ExxonMobil haya instalado una plataforma en aguas en litigio. Y aquí tenemos la Constitución de la República de Venezuela, ¿no? La del 24 de marzo del año 2000. Y en uno de sus primeros artículos se refiere al territorio venezolano. Entonces, es muy claro lo que dice aquí la Constitución referente a lo que es el territorio de Venezuela. Voy a meterle la lupa porque tiene letras muy chiquitas y no hay buena visibilidad aquí. O la juventud. El territorio y demás espacios geográficos de la República son los correspondientes a la Capitanía General de Venezuela, antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Ese tratado de delimitación de áreas marinas y submarinas y frontera terrestre allí con Guyana se realizó con el Reino de Inglaterra, porque la Guyana inglesa pertenecía a los ingleses, pues. Entonces, aquí hay un librito, también que logré conseguir por ahí en mi biblioteca, y donde está ese laudo arbitral de esa época, y es escrito por uno de los árbitros que firmaron ese laudo arbitral. Y el título es Rusia e Inglaterra en Asia Central. El libro es de Federico Marten y la traducción es de Héctor Gros Espil. Es un libro editado por la Presidencia de la República de Venezuela. Lamentablemente no ha habido la suficiente difusión, y ya habíamos anunciado aquí en el anterior programa que quien llevaba el caso Guyana, que tenía varios años trabajando en eso, que era el vicealmirante Elías Daniel Hernández, fue cesanteado en la Cancillería. Y su sucesor no ha tenido mucha relevancia allí, pues. En días pasados, la misma Sebastiana Barraez, también en Quinto Día, en uno de sus artículos, ella criticaba la pasividad de la Cancillería. Y entonces aquí está el título muy elocuente, lo que trata Sebastiana, dice: de Guyana a Estados Unidos.
Sebastiana Sin Secreto. Este es un periódico del 20 al 27 de marzo. Entonces, esta guerra de micrófonos que mantiene el gobierno con los Estados Unidos ha silenciado en parte nuestro problema allí con Guyana. Solamente salió a relucir por ahí que fue transmitido por Venezolana en Televisión, el canal oficial del gobierno, el canal del PSV, y no el canal de los venezolanos, donde dio una buena explicación el coronel Pompeyo José Torrealba Rivero, compañero de mi promoción, quien tiene un libro bastante amplio sobre el Esequibo y sobre la propiedad de Venezuela, sobre esa zona que está en reclamación. Es una zona en litigio y los oficiantes, tanto de Guyana como de Venezuela, tienen que someterse a la decisión del árbitro, que en este caso es el secretario general de la ONU. Vamos a corte y a regresar charlando. Adecos, miremos nuestras raíces, volvamos a la doctrina de Acción Democrática. Acción Democrática es pueblo, es sudor de pueblo. Acción Democrática huele a pueblo. Hagamos patria, el Esequibo es nuestro, recuperemos lo que nos pertenece, la patria no se traiciona. Se vende magnífico terreno, 3.000 metros muy bien ubicados detrás de Aerocap y en la Machirí, especial para galpones o para viviendas de interés social. 3.000 metros, absolutamente propiedad privada, muy bien ubicados. Para eventos sociales, deportivos, culturales y promocionales, ritmo es sonido e iluminación profesional. Sonido e iluminación profesional con DJ, VDJ para toda ocasión. Iluminación robótica, iluminación láser, iluminación aérea. Amplificación de bandas musicales. Alquiler de visuales para presentaciones y conferencias. Pólvora fría. Fiestas infantiles con sonido y trampolín de 4 metros. Alquiler de consola de videojuegos Wii con sonido e iluminación. Comunícate al 0424-713-3818. Ritmo es sonido e iluminación profesional. Darío, cada vez que nosotros vamos los venezolanos a un arbitraje internacional, salimos perdiendo. Se ha demostrado con Colombia, siempre que hemos tenido algo con Colombia, salimos perjudicados. Lo mismo con el Brasil. Tenemos pendiente lo del Golfo con Colombia. Los colombianos tienen a San Andrés Islas en Colombia, cerca de Nicaragua. Los nicaragüenses no se atreven a arrimarse siquiera a 10 ni a 20 millas de San Andrés Islas porque saben que los colombianos sí lo bombardean, los colombianos sí no se dejan comer cuento. Ellos hacen respetar su territorio colombiano como es San Andrés Islas. Nosotros tenemos el problema del Esequibo y yo creo que lo que es nuestro no se discute, se toma, se posesiona de él. Por eso le pido a la Guardia Nacional, al Ejército Nacional y al gobierno que monten las alcabalas a la orilla del río Esequibo, que tomemos posesión del Esequibo. Sí, tú has dicho una frase que es muy cierta, ¿no? Y que se le atribuye, en otros términos, a Benito Mussolini, que decía, las fronteras no se discuten, se defienden. Claro. Yo cuando fui comandante del Grupo Artillería Vázquez tenía ese pensamiento a la entrada del Grupo Artillería. Y me correspondió, en esa época yo ejercí el comando, en agosto de 1987, prepararnos para hacer frente
a la incursión de la corbeta Caldas en aguas interiores del Golfo de Venezuela. Eso fue hecho con premeditación y alevosía de los colombianos y en forma irrespetuosa, porque un día antes, el ministro de la Defensa venezolano, que era el general Eliodoro Guerrero Gómez, había estado en Bogotá en visita de buena voluntad. Y a los 2 días, Virgilio Barco, oriundo de la frontera aquí de Cucuteño. la zona, Cucuteño, y Londoño, que era el canciller, el coronel Londoño, bueno, ordenaron a la corbeta ARC Caldas ingresar a aguas interiores del Golfo. Y casualmente fue un tachirense, el capitán de navío Guerrero Ramírez, de Táriba, ellos son 2, el más antiguo, comandar la fragata venezolana que tenía la misión de desalojar a la corbeta Caldas. En estos días hubo un artículo por allí y alguien recordó, fue el coronel José Machillanda, doctor en ciencias políticas y profesor de la Universidad Simón Bolívar, donde recordaba esa fecha, cómo fue la actuación de los venezolanos que nos movimos. Yo trasladé el comando del Grupo Artillería Vázquez hacia la zona de San Félix y se movió, el ejército venezolano se movió, se trasladó una base logística desde Caracas para Santa Bárbara del Zulia, se instaló allí en el Parque Exposición Agropecuario, vecino ahí, el Parque Exposición de la hacienda donde nació mi mujer y que es propiedad de sus hermanos, y donde viví yo un largo tiempo después que entregué el grupo. Entonces, la respuesta fue buena. Contundente. Fue contundente. Lucinchi se dejó asesorar. No se entiende ahorita como este gobierno, que se hace llamar militar, es un gobierno militarista. Y leía un artículo esta madrugada que salió en La Razón, donde el articulista habla allí de ese gobierno militarista y que un tachirense y un llanero han tenido prácticamente un ejército a su servicio, que fue el caso de Juan Vicente Gómez y el caso de Hugo Chávez, pues. Entonces las declaraciones de los oficiales, lo dice ahí muy claro, donde dice que ellos son eminentemente chavistas, las declaraciones del exministro Rangel Silva, donde dijo que aquí no aceptarían otro presidente que no fuese Chávez. Después vino otro general, el jefe de la brigada ahí de la Casa Militar, y luego director de la DIN, que dijo lo mismo. Entonces, no se entiende. Y ahora en esta posición, cuando muchos dicen que lo que hay es una dictadura del militariado y el tutelaje que recibe el presidente Maduro de la parte de los militares, y los militares son cogobierno, pues, forman parte de lo que llamaba Chávez el Comando Político Militar de la Revolución, pues. Y me imagino que cada uno exige su parcela, sobre todo los que se alzaron con Chávez el 4 de febrero, que ahí hay unos centauros y otros que no son centauros, porque la gente funde los términos. Centauros son los de la promoción del 84 y del 85. ¿Y por qué centauros? Porque así se llamaba la compañía del 4º año que comandaba Chávez, del actual ministro de la Defensa, Padrino López, y los que siguen abajo, general Velasco, de la promoción del alférez mayor Florencio Porras Echezuría. Entonces, esta pasividad de la Cancillería no se entiende. Y mire, voy a permitirme leer aquí lo que dice Sebastián Abarrae en este aspecto, ¿no? Y dice lo siguiente: Guyana pretende violar la plataforma continental y la zona económica de Venezuela, desconociendo el acuerdo de Ginebra, y que el Esequibo es una zona en reclamación, al decir que eso dice que se resolvió en 1890. Guyana contrata con la empresa estadounidense ExxonMobil para hacer
exploraciones en aguas venezolanas y publica un comunicado grosero, altanero y retador contra Venezuela, a quien llama mentirosa. Si existe una respuesta de Venezuela contra Estados Unidos, pero ni una palabra sobre el caso de Andorra, Guyana, etcétera. Contra Estados Unidos, que es el que nos compra el petróleo de contado, sí, en efectivo, que es nuestro amigo. Y en realidad, yo no diría que somos amigos, ya no somos amigos, antes éramos aliados, ya nosotros no somos aliados de Estados Unidos. El gobierno, pero el pueblo venezolano es amigo. Bueno, es diferente, pero el gobierno, que son los que mantienen las relaciones y dirigen la política exterior, no, para los gringos ya no somos aliados. Pero el pueblo a partir de que se instaló el presidente Chávez, ahí cambió por la influencia de los cubanos. Anteriormente se efectuaban aquí la famosa Operación UNITAS. Era un ejercicio naval donde participaba la escuadra naval venezolana, participaba Estados Unidos y participaba Colombia. Se hacía un ejercicio de control de tráfico marítimo que se jugaba desde aquí, desde Venezuela, Colombia y Estados Unidos, en la Escuela de Guerra Naval allá de Newport, donde se le daba protección al petróleo que iba en buques de aquí hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el petróleo es material estratégico, es vital para el esfuerzo de guerra. Entonces Estados Unidos necesita el suministro y hemos sido clientes confiables, hemos suministrado siempre petróleo a Estados Unidos. Entonces a veces uno no entiende y el pueblo abajo no entiende esa guerra de micrófono. Un día dicen una cosa, al otro día dicen que quieren diálogo, no quieren dialogar. Bueno, tú estás hablando de ignorancia, vaya adelante tu palabra, ¿no? Vamos a aprovechar aquí. La encuesta de Keller salió hace 2 días en el Nacional. Fíjense lo que dice aquí. 82% de los venezolanos ve grave la crisis económica. Y en la parte interna, donde está el desglose de la encuesta, dice que el 65% de los encuestados asegura, de acuerdo con el estudio de opinión, que el presidente Nicolás Maduro no está capacitado para resolver los problemas. Aquí está, no es invento mío, es la encuesta Keller, de Keller y Asociados. Los interesados pueden ingresar a la página nacional, ahí van a conseguir los datos de esta encuesta, que ya debe estar circulando. Entonces, en verdad, y no es culpa del presidente Maduro, porque él no se formó para eso. O sea, uno más o menos obtiene, porque ni el oficial subalterno, uno obtiene una visión macro de cómo se manejan los grandes problemas del país cuando uno realiza estudios de Estado Mayor. Vamos a corte y regresamos charlando. Hagamos patria, el Esequibo es nuestro, recuperemos lo que nos pertenece, la patria no se traiciona. Adecos, miremos nuestras raíces, volvamos a la doctrina de Acción Democrática. Acción Democrática es pueblo, es sudor de pueblo, Acción Democrática huele a pueblo. Se vende excelente terreno hoy parcelas de 130 metros cada parcela, cerca a la avenida Los Agostinos y a 600 metros de Luna. Es una ubicación magnífica. Para eventos sociales, deportivos, culturales y promocionales, ritmo es sonido e iluminación profesional. Sonido e iluminación profesional con DJ, VDJ para toda ocasión. Iluminación robótica, iluminación láser, iluminación aérea, amplificación de bandas musicales, alquiler de visuales para presentaciones y conferencias, pólvora fría, fiestas infantiles con sonido y trampolín de 4 metros,
Alquiler de consola de videojuegos Wii con sonido e iluminación. Comunícate al 0424-713-3818. Ritmo es sonido e iluminación profesional. Darío, hay algo que yo no entiendo, es los actores políticos de todos los niveles, de todos los movimientos políticos, partidos políticos y la mesa de la unidad. Si el general, creo que es general o comandante Silva, el que fue ministro de la Defensa, Rangel Silva, me acuerdo que dijo que ellos desconocían cualquier triunfo de la oposición, que ellos no entregaban el poder. Entonces, ¿por qué estamos nosotros esperando elecciones para las parlamentarias, elecciones para la presidencia, elecciones, creyendo en un sistema democrático y libertario que no lo tenemos? No entiendo por qué cuando tenemos la Constitución Nacional, el 350 y varios artículos de la Constitución que nos dan el derecho para recuperar la libertad y la democracia total en este país. Bueno, porque lamentablemente, o sea, Chávez vivía esgrimiendo la Constitución esta, que esta es negra, ¿no? Tiene forro negro, no era la azulita, y menos mal que el pueblo venezolano despertó, ¿ah? Despertó y no aprobó la Constitución roja. Entonces, la Constitución roja era prácticamente en que Venezuela podría constituirse en una asociación con algún país del Caribe. Sería Cuba. ¿Quién más iba a ser Cuba? Íbamos a ser Cubaven o Venecuba. O sea, yo recuerdo, Mansuera, yo no sé si tú recuerdas, y no sé si comentamos eso la otra vez. Eso fue en octubre del 2007. 11, 12 de octubre, fin de semana largo. Quizás mucha gente no vio el programa, porque todo el mundo andaba para la playa, para la montaña. Aquí todo el mundo se va aquí no hay guerra, ni protesta en fin de semana, ni en carnaval, ni en Semana Santa, a excepción de lo que hubo en la guarisma. Bueno, Chávez sentado desde Cuba, en vivo y en directo, dijo, Venezuela tiene dos presidentes, Fidel y yo. Cuando yo vi, yo dije, ¿para qué dijo este? ¿Chávez lo dijo? Lo dijo, en vivo. Y yo recuerdo, después podríamos mostrarlo aquí, me atreví a escribir un artículo, lo publiqué en Diario Los Andes, que decía, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? Y ahí yo esgrimía, creo que era gobernador Ronald Blanco, y al final concluía que íbamos para el mal de la felicidad. Bueno, ya estamos en el mal de la felicidad, ya tenemos el racionamiento, pero como estamos en el siglo XXI, ya no son libretas, sino es electrónico. Cuando tú vas a comprar algo, te dice, usted compró un champú hace 3 días. Entonces tú le dices, no, es para llevárselo a mis nietos, a mí. No, usted no puede llevar, usted tiene que esperar 15 días. Mire, usted compró aceite ayer. Entonces ya estamos racionando. Entonces, por ahí leí ayer que el gobierno había invertido para comprar como que fueron 24,000 máquinas cactahuellas. Pero cactahuellas, ¿para qué? Un negociado de ella, ¿verdad? Sí, ahí un chanchullo. Una comisión, ¿para qué? Para utilizarla para otras cosas, porque ya uno en el mercado cuando va, hace como 2 meses, pues ya no ha vuelto a llegar esa leche ahí en un supermercado que está ahí en la vía ahí de Pueblo Nuevo, donde estaba el famoso Triángulo de la Muerte que llamó el general ese, donde había un punto de resistencia. Llegó leche. Entonces yo conseguí, agarré 1 litro de leche de larga duración, ¿no? Y uno de leche descremada. Cuando pasé los 2 litros, me aceptaron 2 litros. Cuando fui a pasar el otro litro de leche descremada, ya usted llevó lo que... Entonces estamos racionados. Y lo más grave, volviendo a esto, y lo decían todos los economistas hace unos meses, aquí está lo que dice el Credit Suisse, 23.700 millones de dólares es el déficit que tiene el gobierno. O sea, tenemos una sequía